Tercera parte. La noche les pertenece. Montgomery me dijo que la ley se relajaba al caer la noche, que entonces el animal estaba en su mayor potencia. Un espíritu de aventura se apoderaba de ellos al llegar el crepúsculo. Se atrevían a cosas que nunca hubieran soñado durante el día. H. G. Wells. La isla del Dr. Moreau. Capítulo número 1. En las colinas cubiertas de maleza que rodeaban la abandonada colonia Ícaro, comadrejas, ratas de campo, conejos y algunos zorros habían salido de sus madrigueras y escuchaban bajo la lluvia. En los pinos, abedules y árboles del ámbar cercanos, las ardillas y mapaches prestaban atención a la llamada. Los pájaros fueron los primeros en reaccionar. Pese a la lluvia, volaron desde sus nidos en las copas de los árboles, en el granero en ruinas y en los aleros del viejo edificio, aleteando y gorgojeando. Describían círculos en el cielo, planeaban, luego encontraron y entraron en la casa. Estorninos, grajos, lechuzas acudieron en manadas. Unos pocos se estrellaban contra las paredes, como si hubieran quedado ciegos, y se rompían el cuello. Algunos agitaban las alas y caían al suelo exhaustos o muertos. Otros, también enloquecidos, entraban por puertas y ventanas. En un radio de 5 o 6 kilómetros, toda la fauna había oído la llamada, pero solo los animales más cercanos respondieron. Los conejos saltando, las ardillas brincando, los coyotes y zorros a la carrera y los mapaches con su peculiar anadear. Todos atravesaron la hierba mojada, los matorrales y el lodo en dirección hacia el origen del canto de sirenas. Algunos eran depredadores por naturaleza, otros tímidas presas, pero todos avanzaban juntos sin conflicto. Hubiera podido ser una escena de una película de dibujos animados de Disney, los habitantes de los bosques respondiendo a la música armoniosa de un anciano que, una vez estuvieran reunidos en torno a él, les explicaría relatos de aventuras, solo que no había ningún anciano en el lugar al que acudían y que la música que les convocaba era fúnebre, helada y sin melodía. Capítulo número 2. Mientras Sam hacía grandes esfuerzos para subir a Harry por la escalera hasta el desván, Tessa y Chrissy llevaron la silla de ruedas al garaje del sótano. Se trataba de un modelo motorizado, bastante grande, y no pasaba por la trampilla. La dejaron al lado de la puerta del garaje para dar la impresión de que Harry había llegado hasta allí con la silla y se había marchado, quizás en el coche de un amigo. ¿Crees que les engañaremos?, preguntó Chrissy con nerviosismo. Es posible, contestó Tessa. Tal vez piensen que Harry salió ayer, antes de que rodearan el pueblo. Tessa asintió, pero sabía y sospechaba que Chrissy también lo sabía, que las posibilidades de que la farsa funcionaran eran escasas. Si Sam y Harry confiaban en la seguridad del desván, tal y como aparentaban, hubieran preferido que Chrissy también se quedara allí, en lugar de hacerla salir al mundo infernal de Moonlight Cove. Subieron de nuevo en el ascensor hasta la segunda planta, donde Sam acababa de guardar la escalera y estaba cerrando la puerta de la trampilla. Moose le observaba, intrigado. Las 5:42, anunció Tessa mirando el reloj. Sam colocó de nuevo la barra del perchero que había tenido que sacar para abrir la trampilla. Ayudadme a colocar la ropa. Camisas y pantalones dentro de sus colgadores reposaban encima de la cama, trabajando en cadena como bomberos improvisados que se pasaran cubos de agua, volvieron a dejar el armario como estaba antes. Tessa observó unos hilillos de sangre que manchaban el vendaje de la muñeca de Sam.
La herida se había abierto por el esfuerzo. No era grave, pero debía de dolerle, y cualquier cosa que le debilitara durante la aventura que les esperaba disminuía las posibilidades de éxito. Cerrando la puerta, Sam dijo: «Cielos, odio dejarle aquí». «Las 5:46», le recordó Tessa. Mientras Tessa se enfundaba en su chaqueta de cuero, Chrissy se puso un enorme impermeable azul, propiedad de Harry, y Sam recargó el revólver. Había empleado todas las balas de repuesto en casa de los Coltrane, pero Harry tenía un revólver calibre 45 y una pistola del 38. Se había llevado ambas armas al desván junto con una caja de munición y Sam se había quedado con 20 cartuchos para su 38. Enfundó la pistola en la pistolera, se dirigió al telescopio y echó un vistazo en dirección oeste y sur, las calles que conducían a la escuela. «Todavía hay mucha actividad», informó. «¿Patrullas?», preguntó Tessa. «Pero también una lluvia torrencial y la niebla está bajando con rapidez más espesa». Gracias a la tormenta había llegado el crepúsculo antes de la hora habitual y ya terminaba. Una débil luz aún se asomaba por encima de las nubes, pero no llegaba al pueblo, que parecía sumido en la oscuridad. «Las 5:50», dijo Tessa. «Si, señor Talbot, ocupara el primer lugar de la lista, podrían llegar aquí en cualquier momento», dijo Chrissy. Sam se apartó del telescopio. «Bien, vámonos». Tessa y Chrissy le siguieron. Bajaron la escalera hasta la planta. Moose utilizó el ascensor. Capítulo número 3. Aquella noche, Shattuck era como un niño, dando vueltas por Moonlight Cove desde el mar hasta la montaña, de Holywell Road hasta el norte y desde Paddock Lane hasta el sur. No recordaba haber estado jamás de mejor humor. Cambiaba el itinerario a fin de asegurarse de que cubría todas las manzanas y calles del pueblo. La visión de cada casa y cada peatón bajo la tormenta le afectaba como nunca, ya que muy pronto serían suyos y podría hacer con ellos lo que quisiera. Estaba eufórico e ilusionado, emociones que no había sentido desde la vigilia de Navidad, cuando era niño. En Moonlight Cove era un enorme juguete y dentro de pocas horas, cuando llegara la medianoche, al finalizar la jornada anterior a la fiesta, podría disfrutar de aquel maravilloso juguete. Se permitiría juegos de los que se había privado durante demasiados años. De ahora en adelante no volvería a negarse nada. Pese a la atrocidad del juego que escogiera, no habría testigos ni la ley que les castigara. Y como un niño que se metiera en un armario con el fin de robar monedas de abrigo de su padre para comprarse un helado, estaba tan embelesado pensando en la chuchería que había olvidado que existía la posibilidad de un desastre. Minuto a minuto, la amenaza de los regresivos se desvaneció en su mente. De vez en cuando pensaba en Lomax Watkins, pero ya no recordaba por qué se había pasado el día en el garaje de Parkins huyendo de él. Más de 30 años de autocontrol constante, la aplicación precisa y agotadora de sus recursos mentales y físicos que habían empezado con el asesinato de sus padres y de Ciervo Veloz, 30 años reprimiendo necesidades y deseos y sublimándolos en el trabajo, le habían llevado por fin a la realización de su sueño. No podía vacilar. Dudar de su misión o preocuparse por los resultados sería cuestionado su destino sagrado e insultar a los grandes espíritus que tanto le habían ayudado. Ahora era incapaz de ver el lado malo. Había apartado de su mente el mínimo pensamiento de fracaso. Notaba los grandes espíritus en la tormenta. Los presentía flotando sobre el pueblo. Estaban allí para presenciar y alabar su ascensión al trono del destino. No había vuelto a comer dulce de cactus desde el día que había cometido los crímenes, pero durante años había visto escenas retrospectivas. Le asaltaron de repente, se encontraba en ese mundo y al instante siguiente estaba en otro lugar.
el misterioso mundo paralelo al que le transportaba el dulce de Cactus, una realidad donde los colores eran más brillantes y tenues, donde cada objeto tenía más ángulos y dimensiones de las normales, donde él aparecía ingrávido, flotando como un balón hinchado con helio y donde las voces de los espíritus le hablaban. Aquellas escenas habían sido frecuentes el año posterior a las muertes. Le visitaban un par de veces por semana. Luego habían disminuido en número, aunque no en intensidad. Durante la adolescencia, aquellas ensoñaciones que solían mantenerse durante 1 o 2 horas, pero que podían prolongarse durante media, eran en parte responsables de su reputación entre familiares y maestros, de muchacho retraído. Todos lo comprendían, por supuesto, ya que creían que su carácter era el resultado del espantoso trauma que soportaba. Ahora, circulando en la furgoneta, se había acercado poco a poco a aquel estado provocado por el dulce Cactus. Sin embargo, esta vez la sensación era distinta, como si entrara en ella y cuanto más penetraba, más pretendía que no llegara o se sentía arrancado de aquel reino de conocimiento más elevado. A partir de ahora sería un residente en ambos mundos, que era como vivían los grandes espíritus, plenamente consciente de ambos planos de la existencia. Incluso empezó a pensar que estaba experimentando una conversión espiritual 1000 veces más profunda que la de los habitantes de Moonlight Cove. En aquel estado de exaltación todo era especial y maravilloso para Shattuck. Las luces centelleantes del pueblo parecían piedras preciosas esparcidas en la oscuridad. La belleza de la lluvia plateada le dejaba atónito y también el cielo gris y turbulento. Al parar en el cruce de Paddock Lane, Saddleback Drive, se tocó el pecho y notó el telémetro que pendía de una cadena. No pudo recordar por un instante lo que era y también aquello le pareció fantástico. Entonces le vino a la cabeza que el aparato controlaba y transmitía los latidos del corazón, que era recibido por un ordenador instalado en la nueva gente. Tenía potencia para emitir hasta una distancia de 6 kilómetros y funcionaba incluso cuando se encontraba cubierto. Si la recepción del corazón se interrumpía durante más de un minuto, Sol estaba programada para accionar una orden letal a través de microondas a las microesferas de toda la nueva gente. Pocos minutos después, en Buster Charlie Road, al tocar el aparato, la memoria volvió a abandonarle. Sabía que era algo poderoso, que quien lo llevara tenía en sus manos las vidas de los demás, y el niño fantasioso que había en él decidió que tenía que ser un amuleto otorgado por los grandes espíritus. Otra señal que caminaba entre dos mundos, con un pie en plano ordinario de simples hombres y el otro en el reino de los inmortales, los dioses del dulce de Cactus. Como en trance, retrocedió a su infancia, a los 7 años en que había sido la sombra de Ciervo Veloz. Era un niño y era un semidios. Era el elegido del halcón de la luna, de modo que podía hacer lo que quisiera y a quien quisiera. Fantaseó sobre lo que haría y a quién. De vez en cuando se reía en voz baja y sus ojos se iluminaban como los de un chiquillo cruel que estudiara los efectos del fuego sobre hormigas cautivas. Capítulo número 4. Mientras Moose paseaba moviendo el rabo, Chrissy, Tessa y Sam esperaban en la cocina a que terminara de anochecer. «Adelante, no os separéis y haced lo que os diga», anunció Sam. Miró a Chrissy y a Tessa mientras abría la puerta, sin decir una palabra. Se abrazaron. Tessa besó a la niña, Sam la besó a ella y Chrissy les besó a los dos. Sabía por qué tantas muestras de cariño. Eran personas de verdad, y tenían necesidad de expresar sus sentimientos, porque tal vez antes de que terminara la noche ya no serían personas. ¿Acaso no volverían a sentir como hombres y mujeres normales? Y esas emociones eran cada minuto más valiosas. ¿Quién sabía lo que sentían aquellos monstruos? ¿Quién querría saberlo?
Además, si no llegaban a la central, sería porque las patrullas o una pareja de regresivos los capturaban por el camino. En tal caso, quizá no tuvieran oportunidad de decirse adiós. Sam les indicó que salieran. Chrissy cerró la puerta. Musk no intentó salir. Era un perro demasiado inteligente, pero asomó el hocico por la rendija, olisqueándola y tratando de lamerle la mano. Ella temía pellizcarle la nariz. Por fin el perro se retiró. Sam iba adelante y cruzó el jardín en dirección a la casa contigua a la de Harry. No había luces encendidas. Chrissy confiaba en que la casa estuviera deshabitada, pero se imaginó a una criatura monstruosa que les observaba desde las ventanas y se relamía. La lluvia parecía más fría que la noche anterior, aunque seguro que era porque había salido de una casa caldeada. Una luz grisácea iluminaba el cielo en el oeste. Daba la impresión de que las nubes se rasgaban y dejaban salir el manto oscuro de la noche. Antes de llegar a la verja que separaba la casa de Harry de la propiedad vecina, Chrissy agradeció el impermeable con capucha, a pesar de que le iba tan grande que debía parecer un payaso. Era una cerca fácil de saltar. Siguieron a Sam por el jardín trasero y hasta otra valla. Chrissy saltó también. Tessa iba pegada a ella. Al entrar en el siguiente jardín, se dio cuenta de que era la casa de los Coltrane. Miró las ventanas. Tampoco había luz, y ello era buena señal, pues de haber estado encendidas hubiera significado que alguien había descubierto lo que había quedado de los Coltrane tras su lucha con Sam. Al llegar a la otra verja, Chrissy sintió miedo de que los robots se hubieran reanimado de alguna forma y estuvieran en la cocina vigilándoles. Había visto a su exterminador y a sus dos acompañantes y se disponía a abrir la puerta de la cocina. Esperaba ver de un momento a otro a dos cosas metálicas con los brazos extendidos y arrastrando los pies, una especie de muertos vivientes en versión de acero, con antenas de radar en miniatura y válvulas que expulsaban humo. El miedo debió de retrasarla, ya que Tessa estuvo a punto de tropezar con ella y le dio una palmadita en el hombro para premiarla. Chrissy se agachó y corrió al otro extremo del jardín. Sam la ayudó a encaramarse a una verja con pinchos en la parte alta. Era probable que hubiera quedado ensartada de haber trepado sola. Chrissy al espetón. En la próxima casa había gente y Sam se escondió detrás de unos arbustos. Chrissy y Tessa se reunieron con él. Mientras saltaba por la última verja, se había restregado la palma de la mano herida, pese a estar vendada. Le hacía daño, pero apretó los dientes y no dijo nada. Separando las ramas de lo que había resultado ser una mata de moras, Chrissy asomó la nariz para ver la casa, que estaba a pocos pasos. A través de la ventana de la cocina distinguió 4 personas. Estaban preparando la cena. Una pareja de mediana edad, un hombre con cabello gris y una jovencita. Se preguntó si ya estarían convertidos. Suponía que no, pero no había manera de saberlo, y puesto que tanto los robots como los monstruos de alguna forma se disfrazaban de humanos, una no podía fiarse de nadie, ni de su mejor amigo, ni de los padres. Casi igual que cuando los marcianos ocupaban la Tierra. Suponiendo que miren, no nos verán, dijo Sam. Vamos. Chrissy le siguió, parapetada detrás de la mata de moras y hasta el césped de la vivienda contigua, dando gracias a Dios por la niebla. Habían llegado a la casa del final de la manzana. La parte sur del jardín terminaba en Bergenwood Way, que conducía a Conquistador. Cuando ya habían recorrido una tercera parte del césped, a menos de 6 metros de la calle, un coche dobló la esquina y se colocó allí mismo. A una señal de Sam, Chrissy dejó caer sobre la hierba fangosa, pues no había matas ni arbustos cerca. En Bergen Woods no había farolas, lo cual era una suerte. La última luz natural ya se había disipado. Otro punto a favor. Poco a poco el coche se acercaba, avanzando despacio debido al mal tiempo, o quizás a que sus ocupantes formaban parte de una patrulla.
Los faros estaban envueltos en niebla que parecía no reflejar aquella luz. La oscuridad a ambos lados del coche se iba iluminando y distorsionando por aquellas nubes agitadas. Cuando el vehículo se encontraba a menos de una manzana, alguien del asiento posterior encendió un foco portátil y rastreó los jardines de las casas con fachada a Bergenwood. En aquel momento el haz de luz enfocaba en sentido contrario, pero cuando llegaran a su altura era posible que iluminaran los terrenos de la parte norte. «Atrás», dijo Sam con apremio. «Pero arrastras». El coche había llegado al cruce. Chrissy siguió el itinerario de Sam arrastrándose en dirección a la casa. No veía dónde podrían esconderse, dado que se trataba de un espacio abierto y sin arbustos. Quizá tenía la intención de pegarse a la pared lateral del edificio hasta que el coche patrulla hubiera pasado por allí, pero no creía que ella y Tessa pudieran doblar la esquina a tiempo. Al volver la cabeza vio que el foco seguía barriendo los jardines delanteros y los que separaban las casas del sur de la calle. De todas formas, también había que preocuparse de los faros, que iban a iluminar aquel césped en cuestión de segundos. Avanzaba como una serpiente, aunque sin duda debía de aplastar caracoles y lombrices de tierra que habían salido a pasear por la hierba mojada, y la idea le repugnaba. Cuando llegó a un camino de cemento cercano a la casa, Sam había desaparecido. Se incorporó sobre las manos y las rodillas, mirando a derecha e izquierda. Tessa se encontraba a su lado. «La escalera del sótano. ¡Corre!». Continuó avanzando y vio unos escalones que descendían. Sam estaba agachado en el último escalón, donde se acumulaba el agua de la lluvia que salía de un desagüe. Chrissy se reunió con él en aquel refugio debajo del nivel del terreno y a continuación saltó Tessa. Unos segundos después, los faros iluminaron la pared de la casa e incluso se mantuvieron unos instantes sobre sus cabezas en el borde de la escalera. Durante un par de minutos se quedaron acurrucados y en silencio hasta que el coche pasó. Chrissy estaba segura de que alguien del interior de la casa les había oído, que la puerta donde se apoyaba Sam se abriría y algo saltaría sobre ellos. Un ser mitad lobo, mitad ordenador, emitiendo pitidos, con un teclado resplandeciente y que entre varios programas abría la opción: «Para caer muerto, sírvase a accionar Enter». Se tranquilizó cuando Sam dijo: «Vamos». Volvieron a cruzar el césped en dirección a Bergenwood Way. Esta vez la calle estaba desierta. Tal y como había explicado Harry, un canal de drenaje revestido de piedra recorría Bergenwood. Había jugado de allí de pequeño y calculaba que tendría 1 metro de anchura por 1,5 de profundidad. Según estas dimensiones, el agua debía llegar ahora a unos 30 centímetros. Era una corriente rápida, casi negra, visible en el fondo de la trinchera por algún destello casual. El canal ofrecía un camino mucho menos frecuentado que la calle. Anduvieron colina arriba unos pocos metros hasta encontrar los asideros metálicos que Harry les había indicado que encontrarían a lo largo de las aberturas. Sam fue el primero en bajar, le siguió Chrissy y por último bajó Tessa. Sam se agachó para mantener la cabeza por debajo del nivel de la calle. Tessa tuvo que agacharse un poco menos, y Chrissy no necesitó hacerlo. Tener 11 años constituye algunas veces una ventaja, en especial cuando se huye de hombres lobo, extraterrestres famélicos, robots o nazis. Hacía 24 horas que estaba huyendo de las 3 primeras especies, aunque gracias a Dios no de nazis. Por ahora. En los tobillos y pantorrillas las agitadas aguas eran heladas. Le asombró la fuerza que tenían a pesar de que solo les llegara a las rodillas. La empujaban y remolcaban como si tratara de algo vivo que deseara derribarla. No corría el peligro de caer si se quedaba con los pies clavados, pero no estaba muy segura de poder mantener el equilibrio cuando caminara. La corriente se perdía colina abajo. El viejo suelo de piedra, después de décadas de lluvia, estaba pulido por las aguas. Ambos factores lo hacían más parecido a un tobogán acuático.
Si caía, sería arrastrada colina abajo, hasta un tope cerca del acantilado, donde el canal se ensanchaba y se hundía en la tierra. Harry había comentado algo de unos barrotes de seguridad antes del desagüe, pero ella se imaginaba que si era barrida hasta allí y tenía que confiar en que los barrotes la detuvieran, lo más seguro era que hubieran desaparecido o estuvieran corroídos, dejando vía libre hasta el fondo. La conducción volvía a emerger al pie del acantilado y allí se bifurcaba, desaguando en la playa en marea alta o en el mar. No tenía ninguna dificultad en imaginarse resbalando y chapoteando en agua sucia, intentando con desesperación, pero sin éxito, agarrarse a la piedra, cayendo como un plomo desde unos 6 metros, golpeándose contra las paredes, cuando el pozo iniciaba la vertical, rompiéndose los huesos, la cabeza, pinchándose el trasero con... Muy bien, era fácil imaginarse la situación, pero no le parecía muy sensato. Por suerte, Harry les había advertido del problema, de modo que Sam había ido preparado. De debajo de la chaqueta y alrededor de la cintura sacó una cuerda que había encontrado en el garaje de Harry. Era vieja, pero resistente, había dicho Sam, y Chrissy esperaba que lo fuera. Se había anudado uno de los extremos a la cintura antes de salir de casa de Harry, y ahora hizo pasar el otro extremo por el cinturón de Chrissy y lo ató alrededor de la cintura de Tessa, dejando un par de metros de espacio entre cada uno de ellos. Si alguien caía, bueno, había que afrontarlo. La que tenía más posibilidades era Chrissy. Los otros dos podrían sujetarla hasta que tuviera tiempo de tocar pie. Aquel era el plan. Empezaron a avanzar por el canal. Sam y Tessa iban encorvados para que nadie que pasara en coche viera las cabezas sobre el borde de piedra. Y Chrissy también se agachó muy poco, caminando con las piernas abiertas, tal como había hecho la noche anterior en el túnel. Siguiendo las instrucciones de Sam, se sujetaba a la cuerda que tenía delante con ambas manos y la iba tensando cuando estaba cerca de él, para evitar pisarla, y la volvía a soltar cuando había avanzado unos pasos. A sus espaldas, Tessa hacía lo mismo. Chrissy notaba el ligero tirón de la cuerda en el cinturón. Se dirigían hacia una alcantarilla situada en el centro de la manzana. El canal se hacía subterráneo en Conquistador, no solo hasta el cruce, sino 2 manzanas enteras, y volvía a emerger en Rosemoor. Chrissy no dejaba de mirar la entrada de la conducción y no le gustaba nada de lo que veía. Era redonda, de hormigón, más ancha que el canal rectangular de unos 2 metros de diámetro, sin duda para que los obreros pudieran entrar a limpiarla cuando los desechos la atascaban. No obstante, no era la forma ni el tamaño de la alcantarilla lo que la incomodaba. Era la absoluta oscuridad, mucho más negra que la noche en el fondo del canal, negra, y daba la impresión de que iban a meterse en la boca de un mastodonte prehistórico. Un coche circulaba a paso lento por Bergens Wood, otro por Conquistador. Los faros se reflejaban entre la niebla y la noche parecía clara, pero aquella luz no llegaba al canal. Cuando Sam llegó a la entrada del túnel y de 2 zancadas desapareció en su interior, Chrissy le siguió sin vacilar, aunque muy asustada. Avanzaban poco a poco, ya que el suelo de la alcantarilla, además de ser en pendiente, era curvado y más peligroso que el canal de piedra. Sam llevaba una linterna, pero Chrissy sabía que no quería utilizarla cerca de ninguna entrada del túnel. La luz podía ser vista por alguna de las patrullas. El túnel estaba tan oscuro como el vientre de una ballena. No es que ella hubiera estado nunca en el vientre de una ballena, pero seguro que no tenía ninguna bombilla, ni tampoco un bolígrafo fosforescente como uno que le había regalado cuando era niña. La imagen de la ballena le pareció adecuada, pues tenía la horrible sensación de que la tubería era un estómago y las turbulentas aguas jugos gástricos. Incluso tenía la impresión de que aquel fluido corrosivo estaba disolviendo sus zapatillas y las perneras de sus tejanos. Entonces cayó. Su pie había resbalado con algo, quizá algún hongo que había crecido en el suelo de hormigón, y la corriente lo había arrastrado. Soltó la cuerda
Hizo molinetes con los brazos intentando no perder el equilibrio, pero cayó hacia atrás y al instante se encontró transportada por las aguas. Tuvo presencia de ánimo y no gritó. Un grito podría alertar a alguna de las patrullas, o a algo peor. Intentando respirar, escupiendo cuando la boca se le llenó de agua, chocó contra las piernas de Sam, haciéndole perder el equilibrio. Le oyó caer, se preguntó cuánto tiempo estarían muertos y descomponiéndose en el fondo del desagüero, a los pies del acantilado, antes de que fueran hallados sus restos hinchados y amoratados.